Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a este video corto cuyo objetivo es no solamente como apoyo conceptual para el encuentro online que vamos a tener hoy, sino también algunas preguntas que nos podemos hacer pensando fundamentalmente en Nietzsche de hoy, de nuestra época, o cómo los conceptos nietzscheanos nos pueden servir para el vivir actual, ¿no? Bueno, la biografía de Nietzsche marca, bueno, diversos elementos importantes, como él mismo utiliza las figuras del camello, el león y el niño para establecer el pasaje que ha hecho en su propia vida, ¿no? Con una familia religiosa que lo interpelaba de alguna forma para seguir en la teología, y la ruptura nietzscheana para ir a la filología y de ahí a la filosofía, ¿no? Entonces él pasa en esa travesía desde el camello, que está ligado a los valores establecidos, al peso de los valores establecidos que llevan a cierta pasividad, transmuta en león, ¿no? El león que es ruptura con los valores establecidos, y el león que pasa y transmuta en la travesía al niño, que es la posibilidad de la alegría y la creativa, que no solamente se queda entonces en la ruptura, sino en la posibilidad de la creación, de lo nuevo, lo intempestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y con el concepto de vida que es fundamental, ¿no? Nietzsche plantea que la sociedad, la filosofía y la ciencia establece una escisión, una separación entre el pensamiento y la vida. Entonces él plantea en contraposición una unidad entre el pensamiento y la vida. Esa sería un poco la finalidad. Y la finalidad, al tener una estructura de ligazón entre el pensamiento y la vida, nos da la posibilidad de liberarnos del nihilismo, ¿no? Nihilismo, que son los valores establecidos, que ya vamos a ver bien un poco de qué se trata. Entonces, la vida, salir de que cargue los pesos a la manera del camello, ¿no? Salir de esta especie de pasividad y sometimiento dogmático. Y la pregunta que se hace es, pero bueno, ¿quién triunfa? ¿Triunfa el no, las fuerzas negativas, o triunfa el sí, las fuerzas positivas? Claramente, dice Nietzsche, triunfa el no como fuerzas reactivas y voluntad de nada. Para que triunfe el sí, bueno, hay que hacer una transmutación, una travesía, una lucha para generar una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de vivir. Entonces plantea lo trágico, Nietzsche, no como lo trágico negativo, sino lo trágico como positivo, ¿no? La alegría, ligado a lo trágico, a la alegría, a la creación, por eso está muy ligado al tema del arte, ¿no? Del arte que rompe con la moral, rompe con los valores preestablecidos de una sociedad y abre una ética de la creación, de lo nuevo, de la invención. Después el concepto de nihilismo, ¿no? Que es el que estamos dando vuelta aquí, que es fundamentalmente ligado a las fuerzas reactivas y sobre todo a una voluntad negativa, a una voluntad de nada, como dice él, una voluntad de nada que va a llegar en la sociedad, en la historia, en la genealogía, va a llegar al extremo de la voluntad de nada, transformarse en nada de voluntad. Fíjense en el extremo de, digamos, cómo llega el humano a buscar, a ligarse a la nada de voluntad, que sería el último hombre, el punto extremo, que después, bueno, hay un punto de inflexión para la transmutación de todos los valores. Es decir, que hay que llegar a un punto extremo para, a nivel social, a nivel genealógico, para poder hacer la inversión al superhombre, etc. Entonces, el nihilismo como una vida negada, una vida empobrecida, un devenir reactivo, como dice él, y a la manera spinociana ligado a las pasiones tristes. Las figuras del nihilismo son el resentimiento, la mala conciencia y el ideal ascético.
Con respecto al resentimiento, bueno, y aquí nos vamos a hacer unas preguntas básicas, ¿no es cierto? Primero, con respecto a cuando habíamos hablado de las tres figuras del camello, el león y el niño, las preguntas que nos podemos hacer, bueno, ¿cómo actúan? ¿Cómo este proceso? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿En el del camello, el león? Es decir, ¿seguimos nosotros cargando con los valores establecidos, con el peso de los valores establecidos? O, bueno, y si estamos en ese lugar, como está un poco la sociedad, si es una sociedad nihilista, todas son respuestas o cosas que vamos a debatir. ¿Cómo salir de esa posición? Bien, con respecto al resentimiento, dice Nietzsche, plantea, bueno, esto del malestar. El malestar y el sufrimiento. ¿De quién es la culpa? El resentido dice, es por tu culpa, es decir, culpa al otro. Culpa al otro como causa del malestar propio, ¿no? Entonces, eso genera una fuerza agresiva contra el otro, ¿no? Ahí está la araña, como dice, la venganza, este imaginario especular contra el otro, la tensión agresiva contra el otro, el no yo, que es causa de mi padecer, es causa de mi sufrimiento y por lo tanto es objeto de odio, ¿no? Esto con la figura del resentimiento, sí. Y después la mala conciencia. La mala conciencia es la otra figura. Ya la culpa, la causa, no está en el otro. Ya no es el vector no está direccionado hacia el otro, sino que hay una inversión. Hay un pliegue sobre sí mismo. Ahora ya la culpa no es del otro, sino es de uno mismo. Entonces dice, es por mi culpa, por mi grandísima culpa. Es decir, aquí aparece en esta especie de introyección, en esta interiorización de la culpa, aparece el sacerdote como el que hace todos estos malabares para generar la inversión, para llegar a la posibilidad de este sentimiento de culpa, que es muy nocivo, ¿no? Y también esto es importante porque en la clínica, en la psicopatología, en la clínica, vemos cómo el sujeto que va a la consulta, de pronto el sentimiento de culpa es un super yo, que se le llama, ¿no? Tiránico, que somete al sujeto. Y mientras más el sujeto se debilita, más el super yo o el sentimiento de culpa actúa, ¿no? Entonces ahí habría hasta un goce, como se le llama, un concepto de goce en el malestar. Pero bueno, es como pregunta también esto, el papel de la mala conciencia. Y la última figura es el ideal ascético, ¿no? Ligado, es más sublimatorio, ya no es la tensión agresiva hacia el otro o la tensión agresiva sobre uno mismo, sino hay una especie de sublimación, ¿no? Ligado a los valores superiores. Claro, el ideal, por eso ideal ascético, el asceta. Pero dice Nietzsche, pero esto también hay que interpretarlo como un síntoma de nuevo de la voluntad nihilista, de la voluntad de nada, porque en realidad también niega la vida, porque al poner el acento en el ideal, en el conocimiento, en lo inteligible, se deja de lado el cuerpo, los deseos, las pulsiones, los afectos, volvemos a la decisión nihilista, ¿no? Esta abstinencia, esta voluntad de poder negativo en vez de una voluntad de vida. Bueno, estas son un poco las ideas para pensar en el encuentro de hoy, una primera aproximación conceptual que seguiremos trabajando en el encuentro online, en el conversatorio online. Saludos cordiales.